Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice lo siguiente: no mirando nosotros mismos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Solamente vamos a leer un versículo de esta noche. Mirando este versículo de acá, me acuerdo de un versículo que muchas veces yo repito a alguien en especial, ¿no? Y yo le digo, mire, la Biblia dice que Jesús dijo que bienaventurado aquellos que sin ver han creído. ¿Cómo lo llaman? Bienaventurados. No sé si estará en Mateo capítulo 5, Evangelio según San Mateo capítulo 5, más o menos. Si no, pues lo pueden buscar, ¿no? Pero dice de esa manera, como bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. ¿Por qué? Porque el ser humano mira lo que está delante de sus ojos. Al ser humano le queda más fácil creer lo que puede ver en vez de creer algo que no pueda ver, ¿cierto? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, está la promesa de este año, que es Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Esa es la promesa de este año 2026. Y esa promesa no es solamente para este año, es para toda la vida, ¿no? De la vida de un cristiano, la vida de un justo. Es eso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué dice esta palabra de acá? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay una forma en el por qué nuestro Señor Jesucristo murió en este mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si Jesucristo hubiera muerto solamente en este mundo, en este plano terrenal, este plano terrenal está dominado por pasado, presente y futuro. Pero no existe la eternidad. Pero donde está Dios, donde está lo que son las cosas espirituales, es un mundo eterno. Entonces, como es un mundo eterno, entonces no existe ni el pasado ni el presente. En el mundo eterno donde está Dios no existe ni pasado ni futuro. Es un eterno presente. Un eterno, o sea, un presente eterno, perdón. Perdón, me equivoqué. No existe ni futuro ni pasado. Es un presente eterno como si estuviéramos estirándolo, pero no tiene fin. Y como es el mismo presente, ¿cierto? Eso no se va a convertir en un pasado ni en un futuro. Sigue siendo el mismo presente, pero está estirado. Pasado, presente y futuro, pero ese mismo presente está estirado. No sé si me hago entender. Entonces, si Jesucristo hubiera muerto solamente en la cruz del Calvario y no se hubiera presentado en el tabernáculo celestial, sabemos que está el tabernáculo celestial y el tabernáculo terrenal. El terrenal es solamente una representación de lo que es en el cielo, es una copia, pero no es el verdadero. Entonces, el poder de perdonar los pecados de un cabrito, de un macho cabrío, de un cordero, ese poder, perdonar los pecados de la persona o del pueblo. Claro, los del pueblo se pueden perdonar con macho cabrío. Vamos a ponerlo de esa manera. Solamente quitan, ese animalito tiene el poder de quitar los pecados de hace un año atrás, porque está en un plano terrenal, o sea, no es una ofrenda perfecta, no es perfecto, no es lo que Dios quiere realmente. Entonces solamente quita los pecados de un año para atrás. Pero el sacrificio de Jesucristo, si se hubiera presentado solamente en la cruz del Calvario, básicamente volveríamos a pecar, volveríamos a sentir aflicción por el pecado, la condenación, y tendría que ver ni de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre. Y entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es eterna redención para ti, que estás escuchando esto? ¿Qué es eterna redención? Eterna. Lo vamos a desglosar. Lo vamos a desglosar por palabras. ¿Qué es eterna redención? ¿Qué dice una cosa y qué dice la otra? Para ti, ¿qué es eterno? Y que para ti, ¿qué es redención? Teniendo esas dos definiciones, júntalas y dime qué tal. Coméntanos, está este ejercicio, este planteamiento, ¿cierto? Como esta tarea,
para ti que es eterno y para ti que es redención. No es necesario que me lo responda ya, solamente medítelo y lo puede escribir en los comentarios. Entonces, vamos a mirar Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice, Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces, mirando esta palabra de acá, nuestro Señor Jesucristo está pronto a llegar, ¿no? Su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice la palabra? Viene sin relación con el pecado. Eh, como nosotros cuando vamos a comprar algo para el almuerzo, para la comida, ¿cierto? Para nosotros comemos, ¿no? Aquí en Colombia le decimos desayuno a lo que es la cena o la comida del mediodía le decimos almuerzo y a la comida de por la noche, que sería la cena, le decimos simplemente comida y ya, y listo. Entonces, si nosotros vamos a comprar unas papas, por ejemplo, o no sé cómo le dicen papas, le dicen frijoles, le dicen garbanzos. Si vamos a comprar arroz, si vamos a comprar carne, si vamos a comprar pescado, todo eso, lo siguiente sería este planteamiento. ¿Ustedes van y compran algo más? Sí, seguramente. Ah, yo vengo a comprar solamente arroz. Ay, no, yo solamente vengo a comprar azúcar. O solamente vengo a comprar arroz y un huevo porque no me alcanza. Entonces voy a hacer arroz y huevo. Aquí en Colombia es muy famoso hacer el arroz con huevo. Arroz con huevo cuando ya no hay nada. Solamente arroz y huevo. Se prepara el arroz, se echa un huevo, se revuelve en un sartén, ¿no? No sé cómo le digan en su país, y se echa encima del arroz y hágale, y coma. Entonces uno que va a comprar, necesito comprar lo de la cena, o lo del almuerzo, o lo del desayuno. Yo no vengo a comprar nada más. Entonces, Jesucristo, ¿por qué quiero decir de esta manera? Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Jesucristo es como nosotros. Él no vino a nada más, sino a lo que vino. No vino a, como quien dice, a comprar papas, a comprar ropa, no vino a comprar tales cosas, no. A lo que se necesita en el momento. Si va a desayunar, en el desayuno. Si va a cenar, pues que cene. Pero no va a comprar algo de más. Porque la necesidad está ahí. Para el almuerzo, para la comida, para la cena. De la misma manera, Jesucristo nos compró a nosotros con precio de sangre. Él no compró otra cosa. Él compró nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra salvación, nuestra redención. ¿Me hago entender? O sea, ¿sí conectan con lo que les estoy diciendo? Jesucristo no vino a hacerte a ti buena persona, que te esfuerces, que tengas una vida cargada, una vida angustiada. Ay, yo me siento tan cansado. Por ejemplo, ahorita yo llegué del trabajo y llegué muy cansado. Sinceramente ni siquiera quería compartir la palabra el día de hoy, sinceramente. Pero, sin embargo, aquí estoy, ¿no? Sin embargo, aquí estoy por pura gracia y misericordia de Dios. Entonces, como llevar una vida cargada es muy difícil, ¿no? Porque todo el tiempo uno carga ese peso. Pero ¿qué dice Jesucristo? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. En mi caso, pues yo vine del trabajo. Son un trabajo de 8 horas y hace rato llegué. Pero ese trabajo yo llegué caminando porque me toca caminar mucho, toca ir en bus, toca ir de aquí para allá y allá para acá, a donde a lo que lo manden a uno en el trabajo, ¿no? En la empresa. Entonces uno se siente muy cansado, muy cargado, pero ¿en dónde debemos depositar nuestra confianza? En la palabra. No sé si esto podría ser una anécdota, pero creo que fue ayer o antes de ayer. Iba caminando en la calle para regresarme, pero me sentía muy cansado. Pero me acordé de ese himno cristiano. Ojalá poder cantar himnos. No sé cómo hacerlo, pero de una forma en que se entienda. Pero hay un himno cristiano que dice: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Otra parte de esa misma dice:
Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Y otra vez se repite el coro, se repite el coro. Entonces yo me puse a pensar en ese himno. No sé si estoy cantando bien, porque es un himno, no es una alabanza, no es una canción, no es así como lo conocemos, sino es un himno. Por ejemplo, aquí está el himno de Colombia, el himno de Ecuador, está el himno de Perú, está el himno de Venezuela, porque no es un himno que necesite como tanto profesionalismo, que digamos, ¿no? Pero bueno, entonces mirando esa palabra, ese himno, me puse a caminar y a meditar en la palabra y le dije: Dios, por favor, dame fuerzas porque yo estoy cansado. Llegué tarde a la casa y necesito rendir mañana, otra vez volver. Y sin embargo, de alguna manera, caminando estando en la calle, perdón, estando en la calle, caminaba y podía caminar aún más. El cansancio se me iba, se me fue el cansancio y podía caminar más. Pero sin embargo, pues, ¿a qué quería llegar? Pues a la casa, ¿cierto? A la casa tenía que llegar. Entonces llegué, abrí la puerta y entré. Y yo dije: wow, no me siento cansado. Ya no me siento tan cansado como antes. Entonces Dios escucha a quienes, a los justos. Vamos a mirar eso más adelante. Dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, no, sino Hebreos capítulo 10, capítulo 9, el versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Hasta el versículo 14. Entonces, limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Nosotros, muchas personas, ¿qué son esas obras muertas? Yo tengo que hacer, yo me tengo que esforzar. Claro, las obras son el fruto de alguien, de un salvo. Si nosotros colocamos una semilla de manzana, esa semilla de manzana tiene que, con el tiempo, no de la noche a la mañana, no de un abrir y cerrar de ojos, sino que con el tiempo tiene que ir creciendo, y cuando ya está suficientemente grande el árbol de manzana, tiene que dar su fruto, tiene que brotar de la misma manera. Nosotros lo vimos en un versículo, ¿no? De que Dios nos apartó para hacernos santos, y que Él es santo, y que Él nos apartó de entre las naciones. Bueno, así más o menos dice el versículo parafraseado. Dice que Dios nos apartó, nos santificó. No nosotros mismos, sino que nos santificó es Dios. Y también lo podemos ver aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 10, y el versículo 14, y el versículo 17, también lo podemos ver, que el que santifica es Dios, la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que recibir, como cuando alguien le da un regalo a alguien, porque le compró y le consiguió, entonces la persona que le va a obsequiar este regalo, la persona tiene que recibir. No tiene que decir: ay, no, pero discúlpeme, si quiere yo ahorita le compro algo. Yo le recibo su regalito, pero mejor ¿qué? Pero mejor yo le compro algo así como para no sentirme tan mal, y yo le compro algo a usted y usted me da el regalo que usted me va a regalar a mí, y así estamos a paces, así estamos a mano, ¿cierto? Pero no es de esa manera, no es de esa manera, porque está queriendo comprar. Una persona que vive por gracia no vive diciéndole: ay, no, usted cómo se preocupa, ay, no se hubiera molestado, no, deje así, no me dé nada, no me regale nada. No, o decir: no, sí, puede regalarme X cosa, o me puede regalar, me puede entregar tal cosa, pero permítame, y yo le puedo dar algo también a cambio, ¿no? O sea, le puedo obsequiar un regalo, le puedo comprar algo, pero espere un momentico. No, la persona que vive por gracia es todo lo contrario. Dice: ah, bueno, sí. Ah, que me invitaron a comer algo en la cena, en el desayuno, que me invitaron a una cafetería, me invitaron a ir al cine, me invitaron a comprar algo
para que necesito. Ah, bueno, sí, me parece bien, vamos y lo compramos. Ya que usted es el que me va a invitar, entonces vamos a ver. Pero la persona no va a estar haciendo de esa manera como lo había dicho hace un minuto. Entonces, ¿qué dice? Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que les dije al principio, para ti, ¿qué es eterna redención? Si Jesucristo hubiera muerto en este mundo solamente, nuestros pecados no habrían sido solucionados, no habrían sido resueltos completamente, y nosotros mismos tendríamos que solucionar mientras que Dios quiera enviar otro Cristo, otro Salvador. Pero no es así. En el mundo eterno, Jesucristo se presentó en el tabernáculo celestial, y para mostrarlo, para los que no pueden creer sin ver, entonces envió a Jesucristo para que los que no creen, y, o sea, ¿cómo le digo? Para los que no creen y que es necesario que ellos vean para poder creer, Dios envió a Jesucristo. Para los que ya creyeron, sin haber visto, ellos son bienaventurados, porque su pecado ya es solucionado. Cuando entraban en el tabernáculo celestial, en el tabernáculo terrenal, perdón, se llevaba una ofrenda, ¿no? Los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que hacer todo lo debido. Degollar, desollar, quitar la sangre, cortar por partes, rociar la sangre, lavarse en la fuente de bronce, entrar en el lugar santo, el lugar santísimo y así. Entonces, claro, como eso queda cubierto por una tela, ¿cierto? Alrededor queda cubierto así, queda cubierto de esa manera. Los que están en el pueblo, los de Israel, los judíos, no podían ver que su pecado que está en el sumo sacerdote es pasado al animal, al cordero, al macho cabrío, a la ofrenda básicamente. No pueden verlo, no lo pueden ver, pero está ahí adentro. Hay algunos que sin ver creen, pero hay otros que si no ven, entonces Dios preparó una ofrenda. Para los que no pueden creer y sí o sí tienen que ver, Dios les permitió otra ofrenda. Tomar otro macho cabrío que se llama Azazel. No sé si lo conozcan, Azazel. Este macho cabrío se lo lleva una persona encargada del pueblo, de los judíos, y se lo lleva amarrado así, y se va caminando y se lo lleva. Y se lo tiene que llevar caminando hacia el desierto, hasta donde haya un peñasco o un precipicio, y allí tirarlo. Pero los judíos, los de Israel, tenían que mirar cómo el sumo sacerdote colocaba las manos en esta ofrenda, en este macho cabrío, en este sacrificio, para los que necesariamente quieren ver para poder creer, porque hay otros que pueden creer sin ver. Es necesario enfatizar esto, resaltarlo así como para entenderlo mejor. Entonces Dios permitió esta ofrenda, o sea, otra ofrenda que se llama Azazel, otro macho cabrío. Entonces, en lo que íbamos, el sacerdote tenía que imponer las manos, y las personas que están ahí tienen que mirar y decir, ay, sí, mire, ahí está pasando mi pecado. Ay, sí, claro. Entonces, ya después de eso designan a una persona para que se lleve esa ofrenda, ese Azazel, ese macho cabrío, y se lo lleve. Entonces, ahora sí, los judíos tenían que estarse en un lado y mirar cómo ese macho cabrío se está llevando el pecado de todo el pueblo, de todos los judíos, de todos los israelitas. Entonces se lo tienen que llevar y se va alejando 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10, 15, lejos, ya casi ni se ve y se desaparece. Por la distancia se desaparece. Entonces ellos en su corazón, ¿qué deben hacer? Ah, mi pecado está en ese macho cabrío, en ese Azazel. Y ya, mire, ahí lo estoy viendo que se está yendo y se desapareció. Eso quiere decir que mi pecado ya no existe, que mi pecado desapareció. Entonces la persona que lo lleva esta ofrenda, lo deja esta ofrenda, este sacrificio, que muera, que salte de un precipicio, de un peñasco, que salte y que muera, para que ese pecado, porque la Biblia dice, ¿no?, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, el pecado solamente se puede pagar con muerte, no se puede pagar pidiéndole perdón, no se le puede pagar el pecado diciendo, ay Dios, deme una oportunidad, yo hago esto y esto. No, eso no sirve de nada. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y es claro.
No, pero es que aquí en la Biblia dice todo lo contrario. No importa. Dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No, pero tal cosa. Aquí dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Si una persona pretende pedirle perdón a Dios por sus pecados, es como cuando tú vas en la calle, ¿cierto? No sé si se entiende, ¿no? Vas por la calle y te pasas un semáforo en rojo, ¿cierto? Vas en tu coche, vas en tu carro, ¿cierto? O como le digas, y el policía te detiene y te dice, venga, venga fulano, o venga fulana, usted se pasó el semáforo en rojo. Entonces dices de la siguiente manera, ay sí, perdón, discúlpeme, es que yo no me di cuenta, es que estaba mirando el celular, o es que estaba haciendo X cosa y no me di cuenta, discúlpeme, perdóneme. Y el policía que le va a decir, bueno sí, yo la perdono, pero tiene que sacar el comparendo, tiene que sacar la multa y decirle, mire, tome, para poder pagar esta infracción, tiene que pagarla. Sí, usted me pidió perdón, pero por pedir perdón, la multa o el comparendo no va a ser quitado. Usted tiene que pagarlo con dinero, no con pedir perdón. O sea, una persona le puede decir a este policía y puede estar llorándole y puede estar suplicándole de rodillas que lo perdone y que le quite la multa o el comparendo o lo que sea, ¿cierto? Pero eso no le va a quitar la multa, no le va a quitar el comparendo, porque así no se paga con dinero. ¿Me hago entender? Amén. Vamos a mirar Salmos capítulo 130. Salmos capítulo 130, el versículo 1 y 2. Vamos a mirar ese versículo, si lo tienen ahí, voy a leer. Dice Salmos capítulo 130, versículo 1 y 2. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Amén. Hasta el versículo 2. Entonces nosotros mirando de esta manera, Dios está atento a nuestras súplicas, pero ¿de quiénes? De los justos, de los salvos no, de los salvos no, sino de los pecadores no. De los pecadores Dios no oye. San Juan capítulo 9, vamos a mirar San Juan capítulo 9, versículo 31. Entonces sí, aquí dice San Juan capítulo 9, versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nosotros hemos explicado en videos anteriores qué es la voluntad de Dios, ¿cierto? Hemos explicado qué es la voluntad de Dios. Espero que no se haya cortado la transmisión y que hasta ahorita esté empezando. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, no los oye. La Biblia dice que el oído de Dios, sus oídos están atentos al clamor de los justos, de los pecadores no. Una cosa es ser justo, salvo delante de Dios, no delante de las personas, porque podemos cometer errores, pero otra cosa es ser pecador. Entonces, si una persona quiere compartir el evangelio de salvación y sigue siendo pecador, esa persona, ¿qué palabra de vida puede dar? ¿Qué palabra de perdón de pecado puede dar si sigue siendo pecador o pecadora? ¿De qué le sirve? Entonces, cuando esa persona ha recibido el perdón de sus pecados, esa persona ahora sí puede predicar el evangelio. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Todo aquel que vea al Hijo y crea en Él. ¿Creer en qué? En el Evangelio. Predicar el Evangelio. Creer en el Santo Evangelio. Es sencillo, ¿no? Pero lo que cuesta es creer. Lo que más cuesta al ser humano es que esa palabra que se recibió en este momento, o palabra que haya escuchado en algún momento de su vida de la Biblia, que esa palabra, el viaje más largo es de acá hasta acá, o sea, al corazón. Hay un dicho famoso en Colombia que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, mucho camino por recorrer. Entonces, una persona puede decir, sí, yo soy hijo de Dios, pero también peco. Esa persona dice, sí, yo soy hijo de Dios, asisto a la iglesia, pero me siento condenado por el pecado. Esta persona puede tener muchas historias en la cabeza, puede tener muchas letras, muchos números, muchas historias, pero si esa palabra no baja al corazón, ahí se cumple esa función de ese dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Una persona puede decir, sí, yo conozco la Biblia, y esa persona puede predicar mucho la Biblia, y eso también me incluye lo personal. Pero bueno, esa persona puede predicar mucho de la palabra de Dios, tiene un doctorado en teología, es sacerdote o es pastor o lo que sea,
es diácono, evangelista, pastor o sacerdote, lo que sea. Pero si esa palabra que tanto estudió en el seminario o en la escuela de teología, esa palabra no ha bajado al corazón, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esa palabra no puede fructificar. Nosotros miramos Salmos capítulo 130, versículo 1 y 2. Clamen a Dios. Quiero que ustedes pidan a Dios y díganle a Dios, Dios, por favor, permíteme creer en tu palabra. Que tu palabra, Dios, no quede solamente como un conocimiento. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 12 dice: Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Dios, ¿de quién está oyendo sus oraciones? De los justos, de los pecadores, no. Para los pecadores tienen que escuchar el Evangelio. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es recomendable que si una persona, aunque esté escuchando esta palabra, aunque nos esté acompañando en estos en vivos, en estos live o en los videos que hacemos en YouTube, nos esté acompañando y todavía escuchando, pero todavía tiene la condenación del pecado, es recomendable que siga escuchando. Tenga paciencia, siga escuchando. Pero para que ese pecado que esa persona siente, es necesario que sí o sí tenga que pasar por una dificultad. Sí o sí. Para que su corazón se doblegue y pueda recibir la palabra. Su corazón se parta en dos y pueda caer la palabra ahí y pueda cerrarse así. ¡Chac! Se cerró y ya tiene la palabra dentro y ya puede germinar. ¿Cierto? En Marcos capítulo 4, cuando estábamos viendo la palabra o la parábola del sembrador, dice que esa semilla es la palabra de Dios. Entonces, para que lo contextualicen y sepan de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué dice la palabra? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Aquí, ¿en dónde aparece la palabra pecadores? ¿Dónde? ¿Dónde? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Así dice, ¿no? Pero el rostro del Señor está aquellos contra los que hacen el mal. El mismo versículo 12. Entonces dice que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, el rostro está contra aquellos que hacen el mal. La Biblia dice en Génesis capítulo 8, versículo 21, si mal no me equivoco, dice que el hombre, que el ser humano es malo desde su juventud. En Isaías capítulo 53, versículo 6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, todos se fueron del camino de Dios, todos. No hay ninguna excepción de nadie. Ah, es que fulano de tal no, ese también. Ah, pero es que este es pastor, ese también. Ah, es que este es sacerdote, cura, párroco, este también. Necesita la salvación. Este también necesita la salvación. Ambos necesitan la salvación. Cualquiera. Entonces, también dice la palabra que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Isaías 51, versículo 5. Si mal no me equivoco. Ahí se los acabo de parafrasear. También dice Isaías capítulo 1 que dice que no hay nada bueno, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No más hay eso, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, lo más puerco que hay, lo más inmundo que hay. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El mal no es algo que usted robe, mate, haga X o Y cosa que esté mal delante de la sociedad, sino teniendo esa maldad en su corazón no puede recibir la salvación. No puede recibir la salvación por fe, porque se rechaza. Tiene una resistencia, es que no puede ser así, no me gusta. Es que usted está confundido, es que usted está... ¿A usted qué le están enseñando? ¿Este muchacho qué está diciendo? Entonces esta persona, en vez de abrir su corazón a la palabra de Dios, aún más la está cerrando. O sea, su propio ser se cierra. Entonces vamos a mirar Romanos 1.17. Romanos 1.17. Por agilizar. Creo que ya me pasé el tiempo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué dice la palabra? Que los ojos del Señor
Jesucristo de Dios, para entenderlo mejor, es tan atento a los justos y sus oídos a sus oraciones, a sus clamores, a sus súplicas. Está atento a los oídos y a la vista de los justos. Entonces le hago una pregunta que está escuchando esta persona. ¿Eres justo o pecador? O al revés, ¿eres justa o pecadora? Si estás respondiendo correctamente, te hago otra pregunta. ¿A dónde va un pecador bíblicamente? ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde va un pecador cuando muere? Si has contestado correctamente, entonces podrías llegar a la conclusión de que tú necesitas la salvación. Pero esa salvación no la doy yo, la da Dios. ¿Cómo? Está en la palabra de Dios. Solamente lea la Biblia. Léala. Léala. Vamos a mirar Romanos 5, 6. Romanos capítulo 5, el versículo 6 dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ser justo es ser hijo de Dios santo, pero ser impío es ser pecador, injusto, impío. Decir pecador, decir impío, decir injusto es lo mismo. Entonces, mirando de esta manera, dice que Jesucristo murió por los impíos. Es decir, Jesucristo murió por nosotros, por los más defectuosos, por las personas que tienen un... Jesucristo sabe, Dios sabe cómo es nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y aún así Jesucristo murió por ti y murió por mí. Y como murió por mí, pues te estoy compartiendo esta palabra. Te estoy compartiendo esta palabra de vida. Amén. Para que tú pases de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. De la potestad de las tinieblas a la potestad de su luz admirable. Amén. Entonces, mirando de esta manera, es únicamente por fe. La fe. La fe es la que salva. Los frutos, es decir, las obras, son solamente un fruto. Las obras. Pero eso no quiero hablar de ese tema ahorita porque estamos en otra cosa. Entonces vamos a mirar Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 23, dice lo siguiente. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por mi pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Entonces mirando esta palabra de Dios, Dios el día de hoy nos está diciendo que quiere ser Dios de nosotros, quiere ser Dios de este pueblo, por decirlo de una manera. Quiere este Dios que está en la Biblia. Este Dios que aparece en toda la Biblia es el mismo Dios que te está diciendo que quiere ser Dios para ti. Dice el versículo 23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros Dios y vosotros me seréis por pueblo, andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Cómo quiere que nosotros nos vaya bien? Escuchando el Evangelio. Escuchando que Jesucristo nos perdonó de nuestros pecados. Nosotros no sabíamos, hasta ahora nos damos cuenta. Cuando una persona sabe que Jesús murió por sus pecados, no puede decir que tiene pecado. No puede decir, no, es que yo voy a volver a pecar. Porque eso sería un insulto al Redentor, un insulto al Salvador, diciéndole que lo que Él hizo en una cruz no fue suficiente y que le falta un poquito más para que su pecado ya quede completo perfectamente. Entonces, viendo de esta manera, la persona, aunque parezca humildad, aunque parezca la fe, eso no es fe, eso no es humildad, eso no es amor a Dios, eso no es alabar a Dios, eso no es honrar a Dios su nombre, porque no tiene sentido. Me hago entender, no tiene sentido. Una persona puede decir, no, claro, sí puede tener sentido. Claro, no es que, déjeme y le explico. Le voy a buscar un versículo y verá que sí se dará cuenta. Y no, bueno, sí, búsquelo, pero no me interesa. No me interesa, búsquelo si quiere, pero a mí no me interesa. La Biblia es clara. Si usted saca un versículo fuera del contexto, está sacándolo para su propia perdición, sin entender el contexto completamente. Solamente está sacándolo fuera de contexto para su propia perdición, para seguir conformándose en su vida de pecador, sabiendo que Dios ya le dio una vida nueva como justo, santo y perfecto delante de Dios. Delante de Dios, cabe de recalcar. Entonces, viendo esta palabra, pues no me quiero extender más. No sé si esto ya queda más que entendible.
Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber estado conmigo y por haberme permitido compartir la palabra con ustedes. Estoy muy agradecido, tengo mucho agradecimiento y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, te damos gracias porque cada día nos muestras algo diferente en tu palabra de Dios, meditar en algo diferente. Ahorita estaba cansado, estaba todo desanimado, pero hablando y compartiendo tu palabra siento como recobrar fuerzas todavía. Todavía me siento cansado, pero siento como que mi corazón cambió. Todo mi entorno cambió. Aunque mi cuerpo esté cansado, pero todo cambia. Así quiero que muchas personas en su corazón, cada uno dentro de ellos, algo, su conciencia, su corazón, cambie. Su corazón cambie y puedan recibir tu palabra, Dios. Padre, te damos gracias. Permite que más personas puedan lograr creer en esta palabra, incluyéndome a mí en lo personal, porque muchas veces también hago lo mismo. Comparto, predico, pero no, como que no aplico. Pero eso es algo que Dios me ha permitido también y que es algo bueno. Todo lo que permite Dios, toda situación que Dios permite, toda dificultad es buena. Pero ¿cómo así que es buena? No ve que me pasó tal cosa, es que yo pasé por esto, es que yo le dije a fulano, es que yo le dije a fulana y esa persona me hizo gran daño. Es que esa persona no entiende, es que esa persona, ay, es que yo perdí tanto dinero, es que perdí tantas cosas, perdí la casa, perdí el carro, perdí tantas cosas, no importa. Ah, pero es que a mí me sacaron a la calle y vivo como un habitante de la calle, no importa, eso es bueno. Dios quiere tener misericordia de esa persona, solamente que esa persona está mirando la dificultad. Yo también miro la dificultad como cualquier otra persona que tiene sus debilidades, sus recaídas, pero ¿cuál es mi lucha? ¿Cuál es mi pelea y mi lucha? El pensamiento. Porque no puedo creer la palabra de Dios. También, a mí también. Como cualquiera tiene sus debilidades, pero a mí también me cuesta creer la palabra de Dios. A mí también me suena ilógico creer en la palabra de Dios. Pero Dios tiene que permitir, para que yo pueda creer, para que la persona que está escuchando pueda creer Dios, Padre Celestial, para que podamos creer, tiene que permitir una situación, una dificultad. Meditar en la palabra. Tiene que permitir lo más peor, si es posible, para que esa persona doblegue rodilla delante de Dios, para que esa persona doblegue su corazón delante de Dios y pueda reconocer que ha estado equivocado, equivocada. Puede reconocer que también muchas veces me confío y escucho la voz de Satanás y no escucho la voz de Dios, porque me suena más lógico la otra voz que la de Dios, como lo que pasó con Adán y Eva. Dios permite que más personas puedan creer en esta palabra, que las personas que han escuchado esto por primera vez puedan recibir la salvación, que la palabra de Dios quede en sus corazones y que esa palabra pueda crecer y pueda germinar, pueda dar fruto. Esa palabra pueda ser gran bendición para su vida. Esa palabra, esa semilla de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Dios. Bendice a todos, bendice a los amigos, los invitados, los que asisten por primera vez. Bendice a la iglesia, bendice a todos. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos e invitados, por haberme acompañado. Estoy muy agradecido porque están aquí conmigo. Estoy muy agradecido porque están apoyando estos videos, están apoyando este contenido, porque es lo que está en la Biblia, es lo que está escrito en la Biblia. Solamente que hay personas que no lo entienden de una forma correcta y en vez de traer buenas nuevas, traen malas nuevas, por decirlo de una manera. En vez de traer buenas noticias, traen malas noticias. ¿Y la gente cómo va? Va cargada. La gente va a las iglesias los domingos o los sábados o el día que sea, al culto o a la misa o como le llamen, pero cuando salen de esos sitios no cambia nada. Siguen con la misma condenación del pecado. O se sienten bien por un momento, pero después cuando salen otra vez tienen pecado. Otra vez se sienten cargados por el pecado. Otra vez se sienten cargados eh, por algo que hicieron o dejaron de hacer. Por algo están cargados. Se sienten bien cuando están dentro de la misa o del culto. Están bien escuchando al pastor o al sacerdote, pero cuando salen, otra vez la misma rutina de siempre, la misma vida aburrida, la misma rutina de siempre, el mismo ciclo. Y solamente esa persona vive con frustración, vive triste, porque esa persona necesita a Cristo, necesita
a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, necesita la salvación. Esa persona puede asistir a la iglesia 20, 30, 70, 80 años, pero durante todo ese tiempo nada ha cambiado. Solamente tiene letras, historias en la cabeza, números. Pero ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? El hombre puede comprar el cielo, o el ser humano puede comprar el cielo con algo, con sus esfuerzos, con su dedicación. El ser humano puede comprar el cielo pidiéndole perdón a Dios. Puede que sí, pero a eso le falta todavía. Uno le puede pedir perdón a Dios, Dios lo perdona, pero Dios tiene que enviarle a alguien que le predique el Evangelio, o que esa persona misma lea y que por leer reciba el Evangelio, reciba la salvación, solamente por leer o porque alguien le predique. Así como Felipe y el eunuco, que aparecen en Hechos capítulo 8, donde Felipe iba caminando y fue traído por el Espíritu, y estando caminando, el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Entonces se dio cuenta que estaba leyendo el rollo de Isaías. Entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y Felipe, el eunuco, le dijo, pero ¿cómo puedo entender si no hay nadie quien me explique? Entonces le rogó que se subiera al carro y que le compartiera. Y comenzando de la escritura dice, como oveja fue llevada al matadero, como oveja no abrió su boca. Entonces, delante de sus trasquiladores. Eso es en Isaías. Entonces, viendo esta palabra de acá, desde ahí dice Hechos capítulo 8 que empezó a compartirle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio del príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, compartiéndole el evangelio es necesario que alguien le predique, ¿no? Pero esto lo vamos a mirar más adelante. Gracias, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, ya saben, me pueden escribir por el interno, por el privado. Eso está en mi perfil, ¿no? Eso está en mi perfil y me pueden escribir por el interno, por el privado. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido, vuelvo a repetir. Y nos veremos el día de mañana, ¿cierto? Es que por el trabajo no sé si pueda compartir por lo que estoy trabajando y todo, entonces no sé si tenga tiempo. No sé si tenga tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí lo vamos a dejar. Gracias. Chao. Chao, chao.